Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Hoy continuaremos con las mesas de trabajo realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. En esta emisión les compartimos la presentación de la mesa de trabajo número 3, Enfrentando la brecha de género en el financiamiento. Este panel estuvo integrado por Mari Kiviniemi, secretaria general adjunta de la OCDE y quien fue primera ministra de Finlandia, Anne Raivel, presidenta de la Comisión Electoral Federal de Estados Unidos, Cecilia Soto González, diputada federal, José Ángel Aquino, magistrado del Tribunal Electoral de República Dominicana, y como moderadora, Janine Otálora Malasis, magistrada presidenta de la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta se realizó la discusión sobre los retos de la participación de la mujer en la política, la importancia del financiamiento para combatir en las elecciones y cómo seguir avanzando. Acompáñenos a conocer estas reflexiones. Comenzamos. Continuamos esta tarde con los trabajos de la Conferencia Global de Global Conference sobre financiamiento político y le damos la bienvenida a quienes integran esta mesa 3 de trabajos enfrentando la brecha de género en el financiamiento. Es una discusión sobre los retos de la participación de la mujer en la política, la importancia del financiamiento para competir en las elecciones y cómo seguir avanzando. Nos acompaña la secretaria general adjunta de la OCDE, Mari Kiviniemi. Con el mismo agrado recibimos a la presidenta de la Comisión Electoral Federal de los Estados Unidos, Anne Raivel. Agradecemos la distinguida presencia de la diputada federal Cecilia Soto González. Saludamos al magistrado de la Junta Central Electoral de República Dominicana, José Ángel Aquino. Para moderar esta mesa se encuentra con nosotros la presidenta de la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeleine Otálora Malasis. Tiene el uso de la voz la magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal. Muy buenas tardes, sí me oyen. Les reitero la bienvenida a todos los participantes y particularmente a los y las integrantes de este panel, tanto a esta conferencia global como a México y en particular a la Ciudad de México. El tema de la mesa de debate el día de hoy es cómo enfrentar la brecha de género a través del financiamiento político. El tema es de gran relevancia hoy en día porque en todas las democracias, en todos los países, el tema de paridad en el acceso al cargo es uno de los temas fundamentales. ¿Qué es la paridad? Finalmente es el poder contender por un cargo público en equidad de condiciones, pero esto implica también una participación igualitaria de hombres y mujeres en cuanto al financiamiento público. Y aquí es donde en muchas ocasiones sí se logra el registro de candidatas, mas no se logra el acceso al financiamiento público. Ya la CEPAL, en un momento dado, había determinado que para lograr una mayor participación política de las mujeres, se tenían que modificar elementos fundamentales de la cultura política, que son los que provocan justamente los sesgos discriminatorios. Y entre ellos estaba el acceso inequitativo al financiamiento político. Asimismo, en 2005 y en 2011 hubo un informe de expertas de Naciones Unidas que determinaron que la falta de apoyo financiero era uno de los elementos que detienen la participación política de las mujeres. En el ámbito de nuestro continente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido criterios para instar a los diversos estados para que adopten mecanismos de financiamiento público que permitan la promoción de la participación política de las mujeres. Y ello lo basa al considerar que la mujer política enfrenta un doble costo
al momento de ser candidata. El costo llamado indirecto, que es por cargas familiares y que se acentúa más aún cuando las campañas son largas, pero también el costo económico que implica una campaña electoral. Sumó además aquí la Comisión Interamericana el problema en nuestros países de la pobreza aguda en la que viven una mayoría de mujeres, señalando que para justamente suplir este problema se requería un financiamiento público mayor e instó también para que se modificaran las leyes para efecto de que los partidos políticos transparenten el uso de sus recursos en el ámbito de las campañas electorales para tener justamente la certeza de que el acceso a estos es igualitario. En Europa se han llevado a cabo diversas reformas a las legislaciones y solo citaré algunas como el caso de Georgia, en donde se da un mayor financiamiento público si los partidos políticos registran más candidatas. Es decir, se da como un insumo para motivar a los partidos políticos el apoyo en registro de candidatos. En otros países, lo que se da es un financiamiento mayor si las candidatas ganan y obtienen mayores curules. De todas estas medidas, seguramente abordaremos el tema durante esta mesa de debate. Voy a hacer una presentación muy breve de la currícula de cada uno de nuestros invitados el día de hoy. Por parte de México tenemos a Cecilia Soto, quien fue candidata a la presidencia de la República en el año de 1994. Ha sido diputada local, diputada federal. Actualmente ganó una curul en la nueva legislatura e integra la Cámara de Diputados. Fue también embajadora de México en Brasil y es una mujer cuya carrera se ha destacado porque ha ido abriendo brecha para muchas mujeres en el ámbito político. Está también con nosotros de la República Dominicana el magistrado José Ángel Aquino del Tribunal Electoral, que tiene una gran experiencia en el ámbito de consultoría y asesoría, tanto legislativa como política. En su país ha participado asesorando en la elaboración de diversas leyes electorales y en el ámbito internacional ha sido consultor en Naciones Unidas, así como en el Banco Interamericano de Desarrollo. Por parte de Europa, tenemos la presencia de Mari Kiviniemi, quien es actualmente secretaria general adjunta de la OCDE, pero que fue primera ministra de Finlandia y además en su país tuvo otros cargos ministeriales, ya que fue ministra de Comercio Exterior, de Asuntos Europeos y de Administraciones Públicas. Fue también integrante del Parlamento durante 9 años y dentro de su partido político ha llevado a cabo importantes cargos, destacando una carrera política considerable en su país. Finalmente, por parte de Estados Unidos, tenemos a Ann Ravel, que es actualmente presidenta de la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos. Fue integrante de dicha comisión a propuesta del presidente Barack Obama y su nombramiento fue ratificado por el Senado. Pero antes de ello tiene una larga trayectoria en diversos organismos en el ámbito electoral y cabe destacar el papel que ha tenido en la creación del Centro de Redes Unificadas de Estados Unidos, que es un instrumento que sirve justamente para todo el intercambio de información en este ámbito. Destaco también que fue fiscal general adjunta en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La dinámica que propongo para esta mesa es que cada uno de los integrantes hagan una presentación de 3 minutos, solicitándoles el respeto del tiempo por cuestiones de logística y posteriormente abriremos un debate
con preguntas que les formularé en base a su propia experiencia. Si le parece, Cecilia Soto, le doy la palabra. Janine, ¿dónde vemos el tiempo? ¿Dónde vemos el tiempo? Yo les aviso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Welcome. Thank you for coming here to Mexico. Muchísimas gracias a IDEA, al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, estamos en una situación muy especial en México porque hemos alcanzado estadísticas nórdicas en participación de las mujeres en algunas de las más importantes instancias de toma de decisiones. Somos 42.5% de mujeres en la Cámara de Diputados y 33% en la Cámara de Senadores. Y hemos pasado a una etapa cualitativamente diferente a la de las cuotas. Como ustedes saben, la paridad está inscrita en la Constitución y la paridad no es una cuota. La paridad reconoce la realidad de la sociedad, más o menos integrada por mitades, y demanda igualdad sustantiva. Ahí donde ha habido medidas afirmativas y paridad, habemos mujeres. Ahí donde esto no ha funcionado, donde no hay medidas afirmativas, tenemos una brecha de participación política enorme, que es el caso de lo local. Hay 7%, no sé cómo vaya a cambiar esto con los resultados electorales, pero 7% de presidentas municipales, cuando, como ustedes saben, hay un electorado mayoritariamente femenino de 52%. El financiamiento tuvo que ver, pero podría tener que ver mucho mejor, especialmente en el ámbito de lo local. Quiero mencionar que los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral aprobaron un aumento del 2 al 3% de las prerrogativas de los partidos políticos para capacitación de las mujeres. Esto me parece un tema un tanto controvertido. Creo que hay que capacitar a los hombres profundamente en el tema de igualdad de género, no solamente a las mujeres. Y segundo, la sociedad tiene que vigilar cómo se usan estos recursos. Quiero recordarles nada más que en 2011 el inefable Partido Verde usó el 2% que era entonces para la compra de mandiles para regalar en sus campañas políticas. Entonces, la sociedad, a través de la transparencia, tiene que transparentar, cuestionar cómo se usa este 3%. Ahora, el 3% mejora, digamos, la base y la condición en la que llegan las mujeres, pero no influye en el uso de más recursos para las campañas políticas de mujeres. Solamente creo que el Partido Acción Nacional tiene un pequeñísimo porcentaje superior para garantizar más recursos a las mujeres en las campañas políticas. Creo que es fundamental que las mujeres lleguen a esos lugares de toma de decisiones. Por ejemplo, este cambio, en el caso del Partido Acción Nacional, se debió a una iniciativa de Margarita, la esposa de Felipe Calderón, que fue quien insistió que hubiera un financiamiento diferenciado para las mujeres en ese partido. Los partidos han presentado un análisis formal de uso más o menos igual de los recursos para las campañas de mujeres y de hombres. Yo francamente no lo creo. Yo creo que se requiere un financiamiento extra para las campañas de mujeres, porque en efecto vienen con un hándicap importante para participar en la política. Pero lo que me deja a mí la reflexión de cómo fue que llegamos del 8% en 1991, cuando yo fui diputada por primera vez, al 42% de ahora, es el caso del empoderamiento de las mujeres en el uso de las herramientas
que fuimos consiguiendo legalmente. Las mujeres cabildeamos con los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cabildeamos con el antiguo Instituto Federal Electoral y con el nuevo Instituto Electoral, cabildeamos con los presidentes de los partidos y fue un empoderamiento a través de qué herramientas tenemos en la ley y cómo podemos usarlas, lo que hizo la gran diferencia en cómo fue que llegamos a este 42% que sabremos usar muy bien. Queremos demostrar en esta Cámara de Diputados que cuando las mujeres llegamos al poder, lo cambiamos. Hay una frase que se ha usado mucho de Michelle Bachelet, que es que cuando una mujer llega a la política, cambia ella. Cuando muchas mujeres llegamos a la política, cambiamos la política. Muchas gracias. Gracias, Cecilia Soto. Le doy la palabra a José Ángel Aquino. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias a los organizadores por la invitación. Y ciertamente en América Latina se ha producido un incremento efectivo de la participación política de las mujeres y de la subrepresentación, sobre todo a partir de las cuotas de candidaturas femeninas y de la paridad. Sin embargo, todavía esa proporción no alcanza a representar en la mayoría de los países de la región la población efectiva de las mujeres. Para muchos tiene que ver este tema con que no es igual su acceso al financiamiento político. Específicamente, hoy se necesita más financiamiento que ayer porque hoy las campañas electorales son más profesionales, hoy ya no existe o es muy poco el trabajo voluntario. Hoy tenemos en muchos países, infortunadamente, el clientelismo político que implica la utilización de ingentes recursos económicos. Y, por ejemplo, Cardoso Quintero, analizando el proceso electoral pasado en Colombia, comprobaron, primero, que las mujeres no obtuvieron apoyo de las organizaciones partidarias, apoyo económico. Segundo, que no hubo reglas claras para la distribución interna de los fondos otorgados a los partidos políticos. Tercero, que las donaciones de particulares pocas veces llegaron a las candidatas. Y cuarto, que las mujeres financiaron sus campañas mayormente a través de recursos propios. Además, es evidente que existen otras dificultades sistémicas para que las mujeres puedan efectivamente ser agentes que puedan captar fondos económicos. En primer lugar, su participación minoritaria en los medios de producción como gerentes. Segundo, la discriminación salarial predominante en las empresas e instituciones, a pesar de que hoy la población universitaria femenina es mayoritaria en América Latina. Y desde luego, la ausencia de normas sobre duración de campañas electorales, topes de gasto, uso de los medios de comunicación, que aunque son ya consolidadas en algunos países como México y Brasil, no lo son en muchos países de América Latina. Bueno, como son 3 minutos, entonces quisiera concentrar este último minuto que me queda en 3 elementos que a nuestro juicio pueden incidir en que aumente la capacidad efectiva de recaudación financiera de las mujeres candidatas. En primer lugar, ya se ha dicho, hay 7 u 8 países de la región que tienen un financiamiento público especializado, pero sobre todo en materia de capacitación. Hay que ir pensando ya en un financiamiento público especializado en campañas electorales para las mujeres. En segundo lugar, programas de créditos o financiamiento que han promovido diferentes organizaciones sociales, partidos políticos u otras entidades. Tenemos algunos ejemplos en El Salvador, Canadá, la Emily's List, que ya se ha mencionado. Y sobre todo hay un criterio de equidad de género en las franjas electorales en los medios de comunicación. Este último tema nos parece muy interesante. Ya hay una experiencia en el caso de Brasil que merece ser objeto de análisis, porque lleva la equidad de género al espacio en que hoy se hace esencialmente actividad política, que es en los medios de comunicación y en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Le daría ahora la palabra a Mari Kiviniemi. Muchas gracias. Es muy importante en este tema de equidad de género
cuando hablamos del financiamiento en la política, todos sabemos que existe un consenso creciente en los gobiernos de todo el mundo que habla de la igualdad y que ha mostrado efectos bastante positivos con los resultados que se han obtenido. Muchas encuestas claramente indican que si tenemos un balance de género en el Parlamento, el resultado en las políticas es más integral. Y también cuando hablamos de entrega de servicios, y también es más sustentable y hay resultados más igualitarios económicamente. Y cuando veo los países de OCDE, 28% de los representantes son mujeres y también pocos ministros, pocas mujeres o los primer ministros, presidentes y las cifras son mucho menores. Así que todavía nos falta mucho. Y cuando hablamos del papel de la OCDE, publicamos un informe acerca de las mujeres en gobierno y ahí vimos el tipo de sistemas electorales, la dinámica en los partidos y las preferencias de los votantes. Pero también vimos muy claramente que tener acceso a financiamiento es una de las razones que no hay tantas mujeres en estos puestos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno entonces para encontrar este balance, este equilibrio en los parlamentos? Hay buenos ejemplos en diferentes países, mejores prácticas. Algunos países tienen cuotas, otros han vinculado financiamiento de los partidos a políticas de equilibrio de género. Algunos de los países también trabajan con el sector civil, la sociedad civil, y hay buenos ejemplos en Estados Unidos, como la lista de Emily, y etcétera. Pero hay que ver eso un poco más. También se necesita más encuestas y más información para poder solucionar el problema y analizarlo mejor comparado con lo que hemos podido hacer. Y para terminar estos comentarios introductorios, quiero subrayar el papel de los partidos. Juegan un papel importante. ¿Quiénes son los candidatos? Si el partido y dentro del partido no están pensando en el balance de género, entonces obviamente no va a ocurrir. Muchas gracias. Le doy la palabra a Ann Rabel. Muchas gracias. Es un gran honor estar aquí con ustedes todos y también estoy muy feliz de estar aquí en México. Es un país que amo mucho. En inglés. Me da pena un poco escuchar las estadísticas mencionadas, porque en Estados Unidos claramente, y bueno, hablaré más de perspectiva en general y no ideas para cambio por el momento, pero dinero tiene una influencia muy importante en Estados Unidos y el impacto
para la representación de las mujeres es enorme y eso se puede mostrar con algunas estadísticas que muestran una historia mucho peor de las que han mencionado. En Estados Unidos, 55% de mujeres son los votadores, pero solo hay 20% de senadores, 19 de diputados y luego solo 6 gobernadores estatales. Y hoy hay más hombres en el Congreso comparado con la historia entera de Estados Unidos, comparado con mujeres. Y parte del problema es el costo de ganar una elección. En 20 años cuesta más. En 2012 costaba $1.6 millones tener una campaña. Los ganadores gastaban más de eso, 2.3 millones. Y en el Senado cuesta más de $10 millones la campaña. Los que recolectaron más dinero tenían mucho más chance de ganar. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.